corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo esta ranita Conchita, en honor a una seguidora que me pidió que hiciera algo parecido. Bueno, pues aquí lo tiene, corazón. Esta tallita es para talla de 3 a 6 meses. Hemos trabajado con agujitas del número 3. Y el hilo que hemos gastado es Katia de Capri. Tengo os presento este colorcito porque he gastado dos ovillito y un poco más de otro. En total el pelele pesa 78 gramos. Estos son ovillitos de 50 gramos, entonces he tenido que coger un poquito para terminar lo que es la parte del delantero, y las tirantas he necesitado coger otro, ¿vale? Y por eso os presento este colorcito, para que veáis qué hilito es. Algodón 100% meselizado, que también hemos utilizado este perlé de Katia Alessandria, que es con el que hemos hecho esto. Este adornito que tenemos aquí lo hemos hecho con el perlé Alessandria, y todas estas puntillas que está adornado también. Mirad por la parte de detrás, tiene su tirantita, su elastiquito, ¿vale? Bueno, pues nada, deciros que tenéis abajo el enlace donde podéis conseguir el mismo material que yo he utilizado, ya sabéis, en Tijeras Mágicas. En Tijeras Mágicas os hacen el 10% de descuento a todos los chicos y chicas que pongáis el código que yo pongo abajo en la cajita de descripción. Lo desplegáis, que hay una flechita, se despliega. Ahí os dejo información de mis redes sociales, Facebook, Instagram y demás, donde podéis también pues pertenecer a eso, ya que siempre publico un poquito antes lo que voy a lanzar en YouTube, lo publico en las redes sociales. Que también os dejo el link donde podéis conseguir el mismo material, y poniendo el código tenéis el 10% de descuento, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, sin más preámbulo, os dejo con el paso a paso, ¿de acuerdo? Lo que no he dejado en el tutorial final, las medidas, y os las voy a dar aquí al principio. Mirad, mide desde petito hasta abajo del todo 29 centímetros. De anchura mide 20 centímetros. De costurita lateral mide 11,5. De apertura de pierna tenemos 10. Del petito mide, con el adorno que le hemos puesto, 15. Las tirantitas, ¿cuánto medían? Las medí, no me acuerdo ahora mismo. Creo que en el tutorial lo he dicho, pero os lo voy a decir. Las tirantitas miden unos 24 centímetros. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos todas las medidas. Ya tenéis toda la información. Y ahora ya lo único que os queda es que os lo pongáis en práctica, el paso a paso, y hacéis esta hermosa ranita. Os dejo aquí, corazones, con el paso a paso y este tutorial. Si os gusta, manita arriba, que siempre beneficia. Un besote, venga, os dejo. Corazones, vamos a empezar nuestra ranita por la parte delantera, montando un total de 18 puntos en agujitas del número 3. 18 puntos que hemos hecho 4 vueltecitas a punto bobo. En la quinta vuelta, que es la donde yo me encuentro, vamos a hacer los ojales, y vamos a hacer 2 puntos del derecho, 1 y 2. Vamos a echar una hebra, cogeremos 2 puntos juntos y haremos 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4. A continuación echaremos otra hebrita, cogeremos 2 puntos juntos y haremos 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3. Aquí cogeremos 2 puntos juntos, 3, no, 4. Cogeremos 2 puntos juntos del derecho, echamos una hebrita y terminamos con los 2 puntos del derecho, ¿vale? A continuación vamos a hacer 5 vueltecitas, contando con esta que voy a hacer ahora del revés, 5 vueltecitas más a punto bobo recto, sin aumento ninguno, porque ahora empezaremos
los aumentos de la ingle, ¿vale? Me quedo haciendo estas 5 y vuelvo enseguida. Ya tenemos 10 vueltas en total y vamos a empezar a hacer los aumentos de la ingle. Los aumentos los vamos a hacer a los 6 puntitos de comienzo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí he hecho una hebrita, sigo trabajando y cuando me falten 6 puntos para terminar, volveré a echar 2, 4, 6, echo otra hebrita y sigo trabajando. Todo va a ser trabajado a punto bobo, de momento, ¿vale? Entonces, vuelta del revés, toda entera del derecho. Hebrita incluida, toda entera del derecho. Cuando empecemos la vuelta del derecho, los aumentos siempre se harán en la vuelta del derecho. Una vuelta para mí es cuando paso los puntos de una aguja a otra. Esto es una vuelta. Equivale a que una vuelta para mí es igual a una pasada. Entonces ahora hago otros 6 puntos empezando siempre del derecho. 2, 3, el primero lo paso sin tejer, 4, 5 y 6 y aquí volveré a echar otra hebrita. Sigo trabajando hasta que me queden 6 puntos, donde echaré de nuevo una hebrita. Me lo está guiando aquí el caladito. 2, 4, 6, echo hebrita y termino con los 6 puntitos. ¿Vale? Bueno, pues me voy a quedar haciendo los aumentos, que yo creo que pueden ser, no sé si 15, bueno, ya lo iré viendo. Ahora os digo cuántos aumentos vamos a hacer para esta tallita. Bueno, corazones, ya tengo yo hecho todos los aumentos. Hemos hecho un total de 16 aumentos. 16 aumentos. Una vez que tenemos los 16 aumentos hechos, he trabajado 6 vueltecitas a punto bobo. 6 vueltecitas con el mismo hilo. Y ahora vamos a preparar el tejido para hacer el punto de uñas. Y vamos a intercalar perlé, ¿vale? Tengo aquí este perlé que es de Katia. Ya lo conocéis. Bueno, voy a hacer el primer paso para hacer el punto de uña. Una vez que tenemos las 6 vueltecitas hechas a punto bobo, vamos a hacer 2 vueltecitas a punto liso. Quiere decir que esta vuelta será vuelta del derecho y esta vuelta del revés. Pero los 2 primeros puntos y los 2 últimos siempre serán a punto del derecho. Entonces, esta vuelta es entera del derecho, ¿vale? Esto es la preparación para el punto de uña. Entonces voy a quedarme haciendo toda esta vueltecita a punto del derecho. La siguiente vuelta, vuelta del revés, con los 2 primeros puntos del derecho y los 2 últimos puntos del derecho. ¿De acuerdo? Vamos a hacer estas 2 vueltas y enseguida estoy con ustedes. Ya tengo tejidas las 2 vueltecitas a punto liso. Ahora, a continuación, tenemos 50 puntos en nuestra aguja. Esto es importante tenerlo, que una vez hemos hecho los crecidos, contar los puntos que tenemos en nuestra aguja, porque luego nos van a servir para montar la espalda. Ahora, a continuación de hacer las 2 vueltecitas a punto liso con el mismo hilo que estamos trabajando de base, vamos a meter el hilo perlé y vamos a hacer 2 vueltecitas a punto bobo. Sujeto este hilo aquí detrás, porque no lo voy a cortar, introduzco el perlé y hago 2 vueltecitas a punto bobo. El primero lo hago, al ser otro hilo el que estoy introduciendo, y me quedo haciendo esta vuelta y la siguiente, toda entera del derecho. Vuelvo en cuanto que las tenga listas. He terminado de hacer la vueltecita y voy a hacerle un pequeño nudito al perlé. Aquí y otro. Vale. Ahora vamos a seguir trabajando con el perlé. Y vamos a hacer 2 puntitos. Esto lo aprieto. 2 puntitos a punto del derecho. 1 y 2.
Y ahora vamos a trabajar toda esta vuelta cogiendo de 2 en 2 los puntos. 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, toda la vueltecita cogiendo 2 puntos juntos. Así vamos a terminar esta vueltecita cogiendo 2 puntos juntos y terminaremos con 2 puntos del derecho. Cuando empecemos la vuelta del revés, estoy de vuelta. Hacemos la vuelta del revés. ¿Cómo lo hacemos? 2 puntitos del derecho, esto siempre. Y ahora, como hemos menguado toda esta vuelta, hemos menguado un punto por cada 2 puntos, por lo tanto tenemos casi la mitad de los puntos, ¿vale? Entonces tenemos que coger ahora esta hebrita que está aquí en medio, entre punto y punto, hay aquí una hebrita. Pues esta hebrita la cogemos, la tejemos y ya tenemos recuperado el primer punto, que es este. Cogemos la siguiente hebrita, la tejemos y tejemos el siguiente. Ya tengo recuperado este punto. Cojo la hebrita y cojo el punto siguiente, lo tengo recuperado. Y así voy a recuperar todos los puntos. ¿Vale? Cojo la hebrita, la tejo y el punto. Cojo la hebrita, la tejo y el punto. La hebrita es esta, en corazones esta. Es la que está más arribita, ¿vale? Una vez que se deja caer, hay 2 hebritas prácticamente que están iguales. Una delante y otra detrás. Pues la que está detrás, esta. La cojo y la tejo, ¿vale? Y tejo el puntito. Bueno, pues así vamos a terminar esta vueltecita, terminando con 2 puntos al derecho. Y cuando terminemos contaremos que tengamos 50 puntos en nuestra aguja, quiere decir que hemos recuperado todos los puntos, ¿vale? Al empezar la siguiente del derecho, estoy de vuelta. Ya tengo el punto de uña terminado y ahora voy a terminar la secuencia y tengo que volver a hacer 2 vueltecitas a punto liso con el hilo de base. Entonces el perlé no sé si lo cortaré o no, ya veré lo que hago. Ahora os lo diré. Voy a coger el color de base y voy a trabajar toda esta vueltecita a punto del derecho. La siguiente a punto del revés, haciendo los 2 primeros y los 2 últimos a punto del derecho. Lo demás todo a punto del revés. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando termine vuelvo con ustedes. Bueno, ya las tengo hechas y digamos que ya he terminado el punto de uñas. Ahora voy a hacer 6 vueltecitas a punto bobo, que será la separación que tendrá dibujito con dibujito, ¿vale? Voy a hacer 6 vueltas a punto bobo, por eso no sé si cortaré el perlé y luego subiré arriba o ya veré lo que hago. Voy a hacer las 6 vueltecitas a punto bobo y cuando las tenga listas estoy de vuelta y vamos a hacer de nuevo el punto de uña. Corazones, ya tengo hechas las 6 vueltecitas a punto bobo, pero aquí estoy pensando que me parece que hay muy poco trayecto de separación. Hice 6 vueltecitas cuando terminé esto, pero bueno, tenemos aquí mucho trayecto, entonces creo que voy a hacer 8. Voy a hacer 8 vueltecitas a punto bobo entre dibujo y dibujo. Tengo hechas 6, me voy a quedar haciendo otras 2. Tengo 8 vueltecitas dadas y ahora sí la veo un poco mejor. He cortado el hilo, ¿vale? He cortado el hilo porque me parecía mucho seguir para arriba. Entonces esto lo apuntaremos después y ahora pues cogeremos, cuando lo necesitemos, cogeremos de nuevo el hilo de perlé. Vamos a repetir esta vueltecita. 2 a punto liso con el mismo color, 2 a punto bobo con perlé, la siguiente cogiendo de 2 en 2, la siguiente cogiendo la hebrita y luego a continuación 2 vueltas a punto liso con el hilo de base, ¿vale? Vamos a repetir de nuevo esto en esta secuencia ahora que nos pertenece hasta que tengamos la parte. Vamos a ir repitiendo hasta que tengamos para la cintura, para llegar hasta la cintura. No sé cuánto nos entrarán, vamos a hacerla ahora de momento. Voy a medir para ver cuánto nos entra y enseguida
Vuelvo con ustedes y os digo cómo lo hemos hecho. Ya tenemos tejido el cuerpecito de la ranita y hemos hecho, os cuento, desde que dejamos de hacer los aumentos, hicimos 6 vueltecitas a punto bobo, ¿recordáis? Vale. Una secuencia de dibujo, que son 2 vueltecitas a punto liso, 2 vueltas a punto bobo con el perlé, las 2 vueltecitas del dibujo, 2 vueltecitas con el algodón en punto liso, 8 vueltecitas a punto bobo, repetimos esto una vez más y después otro dibujo más. Tenemos en total 3 dibujos. 6 vueltecitas que tenemos aquí, un dibujo, 8 vueltecitas, un dibujo, 8 vueltecitas y un dibujo. ¿De acuerdo? Esto nos mide desde que dejamos de hacer los aumentos 10 centímetros, ¿vale? 10 centímetros de cuerpecito tenemos. Para ahora vamos a hacer lo siguiente. He terminado de hacer el dibujo y he hecho 2 vueltecitas a punto bobo. Y en esta tercera vuelta voy a cerrar 9 puntos en este ladito, voy a seguir trabajando los puntos centrales y a la vuelta vuelvo a cerrar 9 puntos en este otro ladito. Y vamos a trabajar lo que es el petito. Entonces, a punto bobo, ¿vale? Ya el hilo de perlé lo corté, todo esto lo tendré que apuntar luego muy bien apuntadito y ahora aquí vamos a cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hago todos los puntos a punto bobo y a la vuelta cierro 9 puntos en el otro ladito y nos quedamos con los puntos centrales que os diré ahora cuántos son para trabajar el petito. Todo hasta el final. Y ahora damos la vuelta a la labor y cerramos otros 9 puntos. Paso primero sin tejer, tejo el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora me quedo con los puntos que tengo aquí, que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 puntitos. 32 puntitos que tenemos para trabajar el petito. ¿Veis? Así va a quedar. Aquí vamos a trabajar este petito. Y me voy a quedar pensando cómo hacemos el petito. Si lo hago todo a punto bobo, si entremetro. Voy a pensarlo, corazones, voy a diseñarlo. Y ahora os comento. Ya lo tengo decidido, corazones, ya lo tengo decidido.
he pensado que voy a seguir haciendo. Creo que me van a caber 2 dibujitos, creo. Bueno, una vez que hemos terminado de hacer los menguados a los lados, hemos hecho 4 vueltecitas más a punto bobo. Y ahora voy a hacer un dibujo. Perdón, primero tengo que hacer 2 vueltas. A punto, y ya iba a meter el perle. A punto liso con el color de base, sabiendo que en la vuelta del revés, que la tenemos que hacer del revés, tiene que ser 2 puntos antes y 2 puntos después a punto del derecho, ¿vale? Me voy a quedar haciendo las 2 vueltecitas de punto liso y enseguida vuelvo. Ahora sí, ya lo tengo preparadito para introducir el perlé. Y voy a hacer las 2 vueltecitas que hay que hacer a punto bobo con el perlé. Ya sabéis cómo se hace el dibujito. Entonces me voy a quedar haciendo las 2 vueltecitas de punto bobo, el dibujito de cogiendo 2 puntos juntos en la primera vuelta, luego cogiendo las hebras y terminando con 2 vueltecitas a punto liso con el color de base, ¿vale? Me voy a quedar haciendo y ahora os lo enseño. A ver si me van a caber 2 dibujitos, que es lo que yo pretendo, ¿de acuerdo? Os digo enseguida, corazones. Corazones, mirad cómo lo llevo ya. Me ha cabido 2 dibujitos como yo pretendía y genial, ¿vale? Hicimos, una vez que cerramos los puntos laterales, hicimos 4 vueltecitas más a punto bobo, un dibujo, 8 vueltecitas más a punto bobo, otro dibujo, y ahora tengo aquí 4 vueltecitas a punto bobo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer los ojales. Entonces, vamos a terminar haciendo las 8 mismas vueltecitas que tenemos aquí. Pero en la quinta vuelta vamos a hacer los ojales haciendo 1, 2 y 3 puntos, echo hebrita y cojo 2 puntos juntos. Sigo trabajando y cuando me queden 5 puntos, cojo 2 puntos juntos, hebra y termino con los últimos 3 puntitos. Esta es la quinta vuelta, me quedo haciendo hasta la número 8 y cierro en la número 9. Y ya tenemos nuestro delantero terminado. 1, 2, 3, 4, 5, me falta 1. Cojo 2 puntos juntos, echo hebra y los 3 últimos puntos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya me quedo terminando hasta las 8 vueltas, cierro en la 9 y empezamos con la espalda. Empezamos con la espalda, corazones. Vamos a empezar por la parte de abajo. Se puede empezar por la parte de abajo o por la cintura, como queramos. Yo voy a empezar por la parte de abajo, ¿vale? Así voy viendo los crecidos y lo voy viendo mejor el diseño. Hemos montado, igual que en el delantero, 18 puntos y hemos hecho 14 vueltas a punto bobo. 14 vueltas. Ahora vamos a empezar con los aumentos de la ingle en nuestra espaldita. Y vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer 2 aumentos a cada lado durante unas cuantas de vueltas para que la parte de atrás sea un poquitín más ancha que la parte de delante y cubra el pañal de nuestro bebé. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la tirilla igual que en el delantero. Ahora vamos a echar una hebra para hacer un aumento. ¿Cómo hago el siguiente? Pues en este punto lo convierto en 2. No lo saco de la aguja, lo hago una vez, introduzco por detrás y lo hago otra vez. Ya tengo 2 aumentos hecho en este ladito. Aquí, cuando me falten 6 puntos para terminar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el séptimo, que es el que voy a hacer doble. Este lo hago doble y aquí echo una hebrita y termino los 6 puntos de la tirillita.
¿Vale? Bueno, pues vuelta del revés, toda entera del derecho. En la siguiente estoy contigo. Estoy en el derecho de la labor y voy a hacer exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. He hecho una hebrita y en el punto que me viene a continuación lo hago 2 veces. Voy a seguir trabajando y cuando me falten 7 puntitos, aquí me está avisando la hebra. Este punto lo hago doble, echo hebrita y termino con los últimos 6. Bueno, pues esto lo vamos a hacer 2 veces más. Vamos a tener 4 aumentos dobles, ¿vale? Voy a hacer la vuelta del revés y vuelvo a hacer 2 veces más, igual que acabo de hacer, para tener 4 aumentos dobles. Ya tenemos hechas las vueltecitas, las 4 vueltecitas con aumento doble y ahora vamos a hacer una vueltecita sin aumento ninguno, pero tenemos que continuar con el caladito, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo quiero crecer el tejido, pero no quiero aumentar en esta vuelta. Entonces voy a hacer 6 puntitos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a echar una hebra para seguir con mi caladito y que siga haciendo el dibujito. Pero yo tengo que hacer algo al respecto porque si no tendría un punto más. Pues voy a coger 2 puntos juntos. Y ya he solucionado el problema. Ya tengo mi caladito, pero no tengo aumentos, ¿vale? Bueno, pues cuando llegue a los últimos 8 puntos, voy a hacer exactamente lo mismo. 2, 4, 6, 8, me faltan 3, 1, 2, 3. Ahora aquí cojo 2 puntos juntitos y echo la hebrita. Hago los 6 últimos puntos. Vuelta del revés, toda entera del derecho. En la siguiente vuelta del derecho sí vamos a hacer un aumento. Por lo tanto, hago 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Echo mi hebrita y sigo trabajando a punto del derecho. Normal hasta que me falten 6 puntos para terminar, donde echaré otra hebrita para tener el otro aumento en el otro ladito. Y termino con los 6 puntos de última. Aquí ya me está avisando mi caladito, pues aquí tengo que echar una hebra. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vuelta del revés, toda entera del derecho. Siguiente vuelta del revés, no vamos a hacer aumento. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Echo hebra y cojo 2 puntos juntos para no aumentar y sin embargo crecer el tejido. ¿De acuerdo? Cuando me falten 8 puntitos para terminar, vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Cojo 2 puntos juntos. Aquí. Cojo 2 puntos juntos. Echo hebra y termino con los últimos 6 puntos. Vuelta del revés, toda entera del derecho. Siguiente vuelta, sí vamos a hacer aumentos. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mi hebrita para el aumento. Sigo trabajando normal y 6 puntos antes de terminar. Echaremos una hebrita y tendremos el otro aumento del otro ladito. La parte de detrás va toda entera a punto bobo. Yo no le voy a meter dibujo ninguno, ¿vale? La voy a hacer toda entera del mismo color.
Aquí tengo para echar mi hebrita y hago los 6 últimos puntitos. Vuelta del revés, toda entera del derecho. Y la siguiente vuelta que voy a tejer va a ser que no voy a hacer aumentos. Por lo tanto, es la última ya, ¿vale? Es la última de estas secuencias que estamos haciendo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Echo hebra, cojo 2 puntos juntos para no hacer aumentos. Llego al final. Cuando falten 8 puntitos, ya sabemos, cogeremos 2 puntos juntos, echaremos hebrita y terminaremos los 6 últimos puntos de la tirilla. A ver, aquí tengo 2 puntos juntos, hebra y los 6 últimos. Vuelta del revés, toda entera del derecho. Bueno, y a partir de aquí, corazones, a partir de aquí vamos a hacer aumentos en todas las vueltas del derecho, echando una hebrita, hasta obtener 50 puntos en nuestra aguja, que son con los que nosotros terminamos aquí en el delantero. Por eso os dije que nos quedáramos con esa copla, que nos quedáramos con los puntos que teníamos aquí, porque tenemos que llegar a tener 50 puntos en nuestra aguja igual, ¿vale? Bueno, pues yo me quedo haciendo aumentitos hasta tener los 50. Cuando tenga los 50, estoy de vuelta. Ya tenemos hecho el cuerpecito. Una vez que hemos terminado de hacer los aumentos y tenemos los 50 puntos en nuestra aguja, hemos tejido todo recto un total de 34 vueltas. Aquí tenemos 34 vueltas. Y ahora vamos a pasar, mirad, aquí he anudado el segundo ovillito. Ahora perderé eso. Ahora vamos a pasar con agujitas del 2,5 a hacer el elástico. Y vamos a hacer un elástico de 1 por 1, un punto del derecho y un punto del revés. A mí me gusta más 2 y 2, pero estira menos, ¿vale? Entonces quiero que encoja un poquito más y vamos a hacer 1 por 1. Pero los 2 primeros puntos y los 2 últimos siempre serán a punto bobo, ¿vale? Entonces hacemos 1 y 2 a punto del derecho. Voy a hacer ahora pues a punto del revés, derecho, revés, derecho, revés, ¿vale? Así hacemos el punto elástico. En la vuelta del revés, como nos corresponde el punto, como nos toca hacerlo. Yo me quedo haciendo esta vueltecita y dentro de un ratito vengo y os digo cuántas vueltecitas hemos dado al elastiquito de la cintura, de la parte de atrás, ¿de acuerdo? Vuelvo enseguida. Ya tenemos terminado lo que es el elastiquito y hemos hecho un total de 10 vueltas y hemos cerrado en la vuelta número 11, cerrando siempre a punto elástico para que estire, ¿vale? Bueno, pues ahora ya lo siguiente es coser. Vamos a enfrentar derecho, vamos a rematar todos estos hilos y enfrentar derecho con derecho. Y vamos a poner al filo las cinturas. Esto lo tenemos que poner al filo porque la parte de abajo será un poquitín más larga. Pongo esta al filo y pongo este al filo para coser. Si vamos siguiendo, y ahora aquí donde está el calado lo ponemos junto con el calado y lo cuadramos. Y aquí en este otro ladito igual ponemos el calado junto con el último calado que está aquí y lo cuadramos.
pues tenemos que coser desde aquí, todo esto hasta aquí, y desde aquí hasta aquí. Y como veis, la parte de detrás es un poquitín más larga que la de delante, pero eso es normal porque esta parte ahora doblaría un poquito para ahora abrochar ahí los botones, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a quedar cosiendo esto. Yo voy a rematar un poco los hilos, que hay mucho hilo por aquí, y ahora os digo cómo cosemos el lateral, que es muy fácil. Cuando tenemos las dos puntitos a punto bobo que hemos terminado, siempre nos quedan estas hebritas. Pues vamos a coser hebrita con hebrita. Mirad, pasamos la agujita. ¿Dónde la tengo? Aquí. No tengo el hilo insertado ahora mismo, pero os comento. Mirad, pasamos la hebrita por esta, la aguja por esta hebrita, después por esta, después por esta, después por esta, después por esta, después por esta. Por eso hacemos por esta y por esta. Por eso hacemos los dos puntitos a punto bobo, ¿vale? Bueno, pues yo me voy a quedar, ya que está explicado, cosiendo esto, rematando todos estos puntos, y ahora vamos a hacer las tirantitas. Mirad, corazones, como llevo la ranita. Ya la tengo cosida, tengo cosido ya los laterales, ¿vale? Lo tengo ya cosido. Y ahora le estoy haciendo con el perlé y agujitas del 1,75 un punto bajo a lo que es el petito. Va a llevar un adornito de crochet, pero de momento empiezo aquí, ¿vale? He empezado aquí y vamos a hacer una vueltecita de puntos bajos. Este puntito lleva unas cuantas de vueltecitas. Entonces, la primera es hacer puntos bajos, un punto en cada punto. Aquí en esta parte de arriba nos guiamos muy bien porque están los puntos muy bien contados y hacemos el punto bajo perfectamente. Pues en el lateral, cuando lleguemos al lateral, tenemos que avanzar aproximadamente lo que aquí estamos avanzando con un puntito. No tenemos la misma guía, aquí no tenemos la misma guía, pero más o menos nosotros lo vamos calculando. Cuando llego a la esquinita, hago dos puntos bajos en el mismo sitio, ¿vale? Para que dé la vuelta. Un momentito que tengo que soltar hilito. Para que dé la vuelta bien y no nos quede encorvadito. Uno más. Y ahora aquí ya estoy en el piquito, pues hago uno y hago dos. Y ahora sigo avanzando. En el lateral, este no, porque queda aquí una hebrita grande, larga, no. Voy a coger más cantidad de puntos, ¿vale? Y voy avanzando según creo yo aproximadamente lo que es un puntito. Y que me quede bien. Que no queden muchos agujerillos y demás, ¿vale? Bueno, pues voy a llegar hasta aquí, al final, y doy la vueltecita ahora de otra forma. Ahora lo digo. Ya he llegado al filo, subo con una cadeneta y doy la vuelta. Y ahora vamos a hacer 3 cadenitas. He hecho 1, 2 y 3. Y vamos a contar 3 puntos. 1, 2 y en el tercero vamos a hacer un punto bajo. 1, 2 y 3 cadenetas. 1, 2, 3, en el tercero un punto bajo. 1, 2, 3 cadenetas. 1, 2, en el tercero un punto bajo. 1, 2, 3 cadenetas. 1, 2, 3, en el tercero un punto bajo. 1, 2, 3 cadenetas. 1, 2, 3, un punto bajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, un punto bajo. 1, 2, 3. Aquí nos queden los que nos queden, vamos a pinchar en el piquito.
aunque sean 2 puntos bajos, ¿vale? Y así vamos a continuar hasta el final. Una vez terminada todas las cadenetas que hemos hecho, vamos a hacer, pinchamos en un punto bajo en el primer punto, hacemos 4 puntos altos y pinchamos un punto bajo en el punto del centro. Por ejemplo, mirad, yo tengo aquí ahora mismo estos puntos, ¿vale? Pues aquí es donde voy a pinchar el punto bajo. Yo acabo de pinchar en este, pues ahora voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, dentro de la cadeneta, 3 y 4. Y ahora pincho en el punto bajo que tengo aquí, haciendo un punto bajo. De nuevo, 1, 2, 3 y 4. Pincho en el puntito bajo. Sigo. 1, 2, 3 y 4. Pincho en el puntito bajo. Y ahora estoy aquí en la esquinita. Y en la esquinita, para que dé la vueltecita, vamos a hacer algunos más. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y pincho con un punto bajo. Voy a ver qué tal queda con 6. Voy a hacer estos 4 que viene a continuación para fijarme bien cómo queda. 1, 2, 3 y 4. Pincho en el punto bajo. Y perfecto. Muy bien. Da la vuelta perfectamente. Entonces la esquina son 6 puntos lo que tenemos que hacer, ¿vale? Como aquí. Pues así vamos a terminar lo que es todo el petito. Con este filito que estamos haciendo. Este es la última vuelta, digamos, del rematito final. Corazones, así tenemos ya nuestra ranita. También le he hecho el bordecito aquí abajito. Lo único que nos queda es las tirantitas. Mirad, yo ya he cosido una y os voy a decir, hemos hecho un total, le voy a quitar el botón, que ya le tengo puesto hasta los botones. Hemos hecho 8 puntos por 103 vueltas de tirantas, ¿vale? Y ahora vamos a, con una prudencia, voy a quitar el otro botón. Pues aproximadamente como 2 deditos desde el elástico hacia adentro lo vamos a poner, ¿vale? Y ahora aquí, pues ya yo tengo, le dejé un cabito larguito para coser y tan fácil como también con un dedito hacia adentro, un dedito hacia adentro lo vamos a coser. Voy a quitar esto y lo sujeto con mi dedito. Y ahora cogemos una hebrita de las que están por dentro de estas para que no sobrepase por fuera y voy cogiendo mi tirantita o esta, aquí y aquí, aquí y aquí, y cuando llego aquí al filo doblo un poquito hacia adentro para no coger este filo y se nos vea. Entonces cojo por aquí dentito, aquí. Ahí. Voy cosiendo. Aquí voy a coger este con este puntito. Este con este puntito. Este con este puntito. Y así vamos a coser nuestra tirantita. He llegado al final y ahora ya lo levanto, coso esta parte y esta parte. Os la presento una vez que ya la tenga cosidita y terminadita. Pues ya lo tenemos cosido, ya está totalmente cosido por todas partes, nuestras tirantitas, los botones
puestos, botones puestos por aquí, y mirad qué dulzura y qué bonito. Pues nada, corazones, aquí me despido con este maravilloso tutorial que hemos hecho de esta linda ranita Conchita. Os deseo y espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica. Un besote para todos y todas y hasta el próximo.